Estoy encendido. Ya. Entonces, para no perder el tiempo. Ya. Entonces, estábamos diciendo que es algo muy importante el cuidado de los riñones, ¿no? A diferencia de los otros que son vitales, estos desarrollan enfermedades crónicas que pueden durar 20 años, 30 años, pero al final tienen el mismo tipo de muerte, ¿no? Bloqueo con un daño total de los otros sistemas, daño total de los otros sistemas, desde la piel, huesos, sistema nervioso, todo. Entonces, nuestros riñones, los riñones deben tener un especial cuidado, ¿no? Una total prevención para mantenerlos sanos y vitales. Porque son, ¿qué es el riñón? ¿Es un órgano excretor o no? ¿Qué quiere decir excretor? Excretor. ¿Tenemos órganos excretores? Chicos. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, a ver, dígame, ¿cuáles son los órganos excretores y qué quiere decir excretor? El hígado, licenciada. ¿Cómo? Licenciada, yo que recuerde, los órganos excretores son aquellos que nos ayudan a eliminar, ¿no?, las sustancias que ya no, que son tóxicas para el cuerpo. Eso, muy bien. Entonces, todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que ingresa a partir de los alimentos, ¿no? Pasa por un metabolismo. El cuerpo trabaja de manera que tiene que alimentar cada una de las células que tenemos. Nosotros vivimos del alimento, ¿no? Entonces, de alimentarnos, de comer. Entonces, si los alimentos y todo lo que tenemos en el cuerpo sufren un metabolismo, ¿no? Tiene que haber productos de desecho. Entonces, los riñones son órganos excretores que sacan desechos. Por eso son muy importantes. Sacan todo lo que no sirve de las células, todo eso va, se depura, se limpian los riñones, ¿no? Y sale en forma de orina. Esa es su función. Y otros órganos excretores en el cuerpo también tenemos. ¿Cuáles serían? A ver. Hígado. La piel, licenciada. ¿Cuál? Por la piel también se excretan sustancias de desechos, licenciada. Muy bien. Muy bien. La piel es otro órgano excretor. La piel elimina sustancias que que son de desecho, igual que los riñones, ¿no? A través del sudor. Otro órgano excretor. Los pulmones. Los pulmones. Muy bien. ¿Por qué? Porque eliminan el dióxido de carbono, ¿no? A través de la respiración. Otro. La vejiga, licenciada.
Eso pues, eso es el sistema uronefrológico. El hígado, licenciada. Sí, también, también. ¿Otro? Pero es básico. El aparato digestivo. El primero que deberían decirme es el aparato digestivo. ¿O no? ¿No creen? El primero que deberían decirme es el aparato digestivo. Los alimentos se digieren en el aparato digestivo y sale en forma de heces todo lo que nos sirve. Excretor, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de uno de esos aparatos excretores que hacen limpieza de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos esos, nos intoxicamos, ¿no ve? Y cuando no funcionan los riñones, el cuerpo se intoxica con todos los elementos de desecho que tiene que eliminar los riñones. Entonces, el aparato urinario, ahora vamos a hablar, es un sistema, ahora vamos a hablar del aparato, de la anatomía, ¿ya? Son órganos que producen orina y eliminan orina, ¿ya? Se divide en dos partes, el superior y el inferior, ¿no? O vías urinarias altas y vías urinarias bajas, ¿ya? El alto, las vías urinarias altas, incluye riñones y uréteres. Uréteres son los conductos por los cuales baja la orina de los riñones hasta, ¿no?, la vejiga, donde se inician las vías urinarias bajas, la vejiga, que es un órgano musculoso, un globo en el cual se almacena la orina, y por último la uretra, que es la parte del sistema urinario por el cual se elimina, vía, por el cual se elimina la orina, ¿ya? Entonces, las vías urinarias, los riñones son los que producen la orina y los demás son vías urinarias, por donde transcurre, por donde baja la orina, se almacena y es eliminada. ¿Está bien? Sí, ¿Se han licenciada. acordado? ¿Se han acordado? Chicos, ¿se han acordado? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Tan fácil. Vías urinarias altas, vías urinarias bajas. Les hago recuerdo que el examen es hasta infecciones de tracto urinario, ¿no? ¿Sí? Que nos hemos quedado el otro día, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Entonces, los riñones, dos órganos ovalados, ¿ya? En forma de poroto, ¿no? Miden aproximadamente 11 centímetros por 7 y por 3 y pesan 150 gramos cada uno. El riñón izquierdo es algo mayor que el derecho. Se ubican en la parte retroperitoneal, en la parte posterior a la columna vertebral, ¿ya? En la parte posterior del abdomen y a ambos lados de la columna vertebral. Desde la última vértebra dorsal hasta por encima de la tercera vértebra lumbar. El derecho está un poco más bajo que el izquierdo debido a que el hígado ocupa, ¿no?, el sitio y por eso empuja un poco al derecho. La cara media del riñón contiene una región que es una muesca llamada ilio, y lo vamos a ver después, por la que pasan las arterias renales y las venas renales. ¿Ya? Y ahí están componentes del sistema urinario,
órgano secretor de orina y las vías urinarias, ¿no? Los dos riñones y las vías urinarias, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los uréteres decimos porque son dos. Son dos riñones, son dos uréteres, ¿ya? Dos uréteres. Entonces, cada uno de los riñones está inervado, ¿no? Por la arteria renal y salen los productos de desecho por la vena renal. Grandes venas que irrigan los riñones. Y ahí están viendo los dos riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El riñón tiene funciones. Y esto bien clarito, además de la anatomía, bien clarito. El riñón tiene una función netamente urinaria, o sea, la llamamos función urinaria, y las otras funciones no urinarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los riñones están hechos para producir orina. Su función urinaria es para hacer orina. Y la no urinaria es para todo lo demás, que son muy importantes, que incluyen hormonas, ¿no? Incluye todos los demás sistemas. Entonces, si yo pregunto en el examen cuáles son las funciones de los riñones, tiene una función urinaria y no urinaria. Y en la urinaria es para producir orina. Y vamos a ver cómo lo hacen por pasos. Cómo produce la orina por pasos. ¿Ya? Y las otras también las vamos a ver una por una. Entonces, vemos primero las funciones no urinarias. ¿Ya? Las funciones no urinarias. En las que el riñón actúa, pero que no significa que está haciendo orina. ¿Ya? Es un órgano indispensable para el ser humano, dice, ¿no? Porque regula el volumen y composición de la sangre, control de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, que son dos hormonas, controla la presión arterial. Por eso, ¿no? Cuando las personas tienen hipertensión arterial sistémica, lo que ya hemos visto antes, no controlada, uno de los órganos que se daña en primera instancia es el riñón. Por eso es muy importante que en la persona se diagnostique una hipertensión arterial sistémica, lo que hemos visto en el sistema cardiovascular, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La hipertensión arterial sistémica es el control de la presión para no dañar los riñones. ¿Por qué? Porque el riñón controla también la presión arterial. Sintetiza glucosa en una de sus funciones que no es muy importante, eso yo no pregunto, ¿ya? Esto es muy importante, liberan eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia, es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Y dónde se encuentra la médula ósea? La médula ósea se encuentra en los huesos. Ahí se forman los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, el riñón tiene esta hormona estimulante de la médula ósea. Cuando no funciona bien el riñón, cuando tiene las patologías que vamos a ver después, la persona
entra en anemia. La producción de glóbulos rojos baja, ¿no? Glóbulos blancos, plaquetas, y se hace el síndrome de la insuficiencia renal aguda y crónica. Entonces es muy importante, por eso, ¿ya? Participan en la síntesis de la vitamina D. La vitamina D, que es también muy importante para el sistema óseo. La vitamina D uno recibe a través de los rayos del sol, ¿no? Entonces, en eso también participa el riñón. En esto de filtración, reabsorción y secreción, eso lo vamos a dejar para las funciones urinarias, ¿ya? Eso no es para, esas no son funciones no urinarias, sino urinarias. Equilibrio osmótico e hidroelectrolítico. Interviene en el equilibrio de los electrolitos y del agua. Porque con la orina se elimina agua y se elimina electrolitos también, ¿no? Regula la concentración de solutos en el líquido extracelular. Hasta en eso interviene en las células, ¿ya? Regula el volumen de líquidos corporales. Excreta productos de desecho metabólico y sustancias extrañas. Produce eritropoyetina, ya les he dicho eso, hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, y producir y secretar renina, lo que les dije de la presión arterial, hormona que participa en la regulación de la presión arterial. Esto lo vamos a ver también con más detalle después. ¿Qué es la homeostasis? Es el conjunto de mecanismos por los que los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad, un equilibrio en la composición bioquímica del medio interno, ¿no? La homeostasis detecta pequeñas variaciones en los procesos del metabolismo y los corrige. Mantiene la presión osmótica a través de los riñones, mantiene la temperatura corporal, el pH, ¿no? Y la coordinación química de muchas sustancias mediante hormonas, como la insulina y el glucagón. Y aquí los vemos uno por uno, ¿ya? El riñón también participa en el equilibrio ácido-base, en el equilibrio de bicarbonato, ¿ya? En el cuerpo. Se absorbe el bicarbonato, regenera el bicarbonato titulado y sintetiza amonio a partir de la glutamina. Entonces, lo que ustedes tienen que saber no es lo pequeño, sino participa en el equilibrio ácido-base. Esa es una función no urinaria. Y la anatomía del riñón. Ahí está, los riñones, ahí ustedes ven la arteria renal, la roja, que nutre. Hemos dicho que cada órgano de nuestro cuerpo recibe sangre, ¿no? Del gasto cardíaco. Entonces, aquí tienen que saber ustedes que el 25% del gasto cardíaco se va a los riñones. Los riñones trabajan con sangre, con plasma. Si por algún motivo no llega sangre o baja la volemia y no llega sangre a los riñones, se dañan en pocas horas. Son muy sensibles los riñones, muy delicados. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la prevención. Entonces, a través de la arteria renal ingresa sangre, al renal derecha e izquierda,
para nutrirlos. ¿Y para qué? Las nefronas trabajen con sangre. Y a través de la vena renal sale, ¿no? Productos de desecho. Eso ya sabemos, ¿ve? Entonces, ¿qué vemos en la anatomía? Vemos primero la cápsula renal, que es la capa externa, ¿no? La capa externa, lo que cubre la cápsula renal, la corteza renal, ¿no? Lo que está después, la médula renal, y son los tres componentes de afuera hacia adentro, ¿no? Cápsula, corteza y médula. Después de eso vienen las pirámides, la pirámide renal en la médula, ¿ya? El cáliz menor, cáliz mayor, la columna renal, los vamos a ver uno por uno. La papila renal, ¿no? Y la pelvis renal, que es la parte interna. La parte interna, pelvis renal, de donde viene el nombre para identificar la patología cuando el riñón se infecta, la pielonefritis, infección de la pelvis renal. Y de ahí salen, está ahí claramente los uréteres. De la pelvis renal salen los uréteres, las vías urinarias altas. La estructura del riñón, la cápsula renal, ¿no? Que cubre la parte externa del riñón, la corteza, la más externa, con aspecto granulado y color rojo oscuro, después de la cápsula, la médula más adentro, región interna, ¿no? Que está dividida de 10 a 18 zonas, que se llaman las pirámides de Malpighi. La pirámide renal, estructura cónica que va más adentro, ¿no? Que apunta al centro, dentro de la cáliz renal, y la pelvis renal, que está cerca, es la parte más interna, ¿no? Donde se agrupan las cálices y se comunica con el uréter. Es el receptáculo infundibuliforme, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la nefrona. Igual que en el sistema nervioso, la neurona es la célula, ¿no? En los riñones es la nefrona. La nefrona es la unidad básica en los riñones. En la nefrona se hace la orina, ¿ya? Y en las partes de la nefrona se producen los procesos, ¿no? Por los cuales pasa para que se forme la orina. Pasan los productos a través del plasma de la sangre por los diversos sitios de la nefrona, formando orina. Cada uno de los riñones tiene más o menos 1 millón de nefronas, ¿ya? Entonces, la nefrona es la unidad básica del sistema uronefrológico y es donde se forma la orina. Se encarga de 3 procesos metabólicos: filtrar, reabsorber y secretar, ¿ya? En la nefrona, y vamos a ver parte por parte, se filtra la sangre, pasa la sangre y va filtrándose. En el túbulo contorneado proximal se va reabsorbiendo algunas sustancias que han sido filtradas en el glomérulo, ¿no? Que es la parte central de la nefrona, retorna la sangre, eso es reabsorción. Vamos a ver uno por uno. Pasa al asa de Henle, donde se hace la excreción y también reabsorción de algunos productos, pero más que todo del agua,
porque la composición de la orina es en su mayoría agua. Después viene el túbulo contorneado distal, donde se secreta. ¿Qué quiere decir? En el túbulo contorneado distal se secreta, ahí salen ya todos los componentes de desecho, toda la basura, moléculas grandes de creatinina, de urea, pasan al túbulo contorneado distal y entran al túbulo colector para pasar a los uréteres. Entonces, ahí ya sale la orina, ¿ya? Retornar la sangre, las sustancias útiles para que no se pierda del cuerpo, ¿no? Eso es la reabsorción, y mantiene la homeostasis de la sangre y produce orina. Vamos a ver ahora partes de la nefrona. Esto, mucha atención a esto. La nefrona está compuesto por glomérulo, ¿no? El glomérulo es el componente básico de la nefrona. Se encuentra en la cápsula de Bowman. Cápsula es porque es redonda y mantiene dentro el glomérulo. El glomérulo es un ovillo de capilares. Quiere decir ovillo de capilares mínimos, microscópicos, ¿no? Capilares de sangre. Es un ovillo de capilares de sangre. La función del glomérulo es filtrar la sangre cuando viene, cuando llega a través de la arteria renal, filtra la sangre. Se encuentra en la cápsula de Bowman. ¿Ya? Ovillo de capilares que filtran el plasma, la sangre. Después viene el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se llama proximal? Porque está próximo al glomérulo. Túbulo, ¿por qué? Porque tienen aspecto de túbulo, ¿no? ¿Están viendo ahí? Tienen aspecto de tubos, ¿no? Contorneados. Túbulo contorneado proximal que tiene la función de reabsorber. A través del filtrado en el glomérulo han pasado sustancias hacia el túbulo contorneado proximal y de repente son sustancias que no deben estar siendo eliminadas. Por ejemplo, la glucosa. Por ejemplo, proteínas. Si a través del filtrado han pasado esas sustancias, en el túbulo contorneado proximal se va escogiendo esas sustancias y retornan. Por eso se llama reabsorción, porque reabsorben. Retorna al plasma, retorna a la sangre esas sustancias que no deben pasar, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal. A partir de ahora me avisan cuando falte un minuto, ¿ya? Viene el asa de Henle. El asa de Henle, ¿no? Que es este tubo que desciende y asciende, ¿ya? El asa de Henle descendente y ascendente, donde se produce la reabsorción y eliminación de agua y de sodio, de sal y de agua, ¿ya? Después del asa de Henle, sube al túbulo contorneado distal. ¿Por qué se llama distal? Porque está lejos del glomérulo, distante del glomérulo. Entonces, en el túbulo contorneado distal también tiene otra función, y ahí estoy diciendo ya todas las funciones urinarias, ¿no, chicos? ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo? Sí, licenciada. Estoy diciendo todas las funciones urinarias. Filtración, reabsorción, secreción, ¿no? En el túbulo contorneado distal
se produce la secreción. Quiere decir, ingresan otra vez las sustancias que deben ser eliminadas. Ahí es toda la basura. Y vamos a conocer una por una esa basura. Creatinina, urea, ácido úrico, ¿no? Todo lo que no debe quedarse en el cuerpo, todo lo que debe eliminarse. Se secreta en el túbulo contorneado distal y ya está formada la orina. ¿Sí? ¿Ubican? Ya está formada la orina y se pasa al túbulo colector. Igual, son unos tubos colectores, ¿no? Como su nombre lo indica. Y la orina ya formada pasa a este tubo que colecciona de ambos riñones para entrar del riñón derecho, digamos, ¿no? Del riñón izquierdo, por eso tenemos dos, ¿ya? Y va hacia el túbulo colector y a los uréteres, a las vías urinarias altas. Hay hormonas que participan en las funciones que tiene el riñón. Ya hemos dicho, la angiotensina, la aldosterona, hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Y el péptido natriurético auricular. Esto son las hormonas. Y el mecanismo de acción, la angiotensina estimula la actividad, ¿no? En las células del sodio y del hidrógeno en las células de túbulos contorneados. Esto solo tienen que saber, ¿ya? ¿Cuáles son las hormonas? ¿Cuáles son las hormonas? No todo lo pequeño. En la aldosterona incrementa la actividad de síntesis de la bomba de sodio, ¿no? La hormona antidiurética estimula la inserción de proteínas en los canales acuosos y el péptido natriurético suprime la reabsorción de sodio y agua en el tubo proximal. Aquí existe el aparato yuxtaglomerular. Yuxtaglomerular quiere decir cerca también, ¿no? Que está a continuación, ¿no? Es una zona, región especial que está de la nefrona, constituido por una arteriola aferente y una arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, el aparato yuxtaglomerular es el que está cerca a los glomérulos, constituido por las arterias y arteria aferente y la arteria eferente. La aferente quiere decir que ingresa y la eferente es la que sale. Y ahí otra vez el glomérulo, miren, ovillo de capilares, ¿no? Que recibe el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para filtrar. Es el filtro natural que tenemos. ¿Ya? Hagan de cuenta que son de esas gasas, las gasas que nos sirven para colocar algo que contiene agua y para que vaya quedando las cosas ahí. ¿Ubican? Las gasas. Es así el glomérulo. El glomérulo deja pasar las sustancias que deben ser eliminadas y también sustancias que no, ¿no? Pero ahí se filtra. Muy importantes los glomérulos. ¿Por qué? Porque aquí se realiza la filtración, unidad anatómica funcional del riñón. Su función, aclaramiento y filtración del plasma. Red de vasos capilares rodeados por una envoltura, ¿no? Externa en forma de copa, por eso se llama cápsula de Bowman. Bowman por el científico que lo ha descubierto, ¿no? Le han puesto su nombre. Entonces, unidad funcional y anatómica donde se filtra el plasma, constituido por vasos capilares, ¿no?
Z de vasos con una envoltura de la cápsula de Bowman. Ahí se realiza la filtración glomerular. Y eso atentamente ustedes, ¿no? ¿Dónde se realiza la filtración glomerular? Se realiza en los glomérulos, ¿no? Se realiza en los glomérulos. Hemos dicho que cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿no? Y obviamente 1 millón de glomérulos. Entonces, en la filtración, ¿no? Es el paso de plasma sanguíneo sin células ni proteínas, dice. No debe existir proteínas en eso que pasen. ¿Por qué? Porque las proteínas son moléculas grandes que no deben ser eliminadas. Nosotros nos alimentamos y consumimos proteína y no es para que se salgan, ¿no ve? El momento en que el glomérulo permite que pase proteína, quiere decir que el riñón está dañado, está mal. Los glomérulos están sufriendo un daño, están enfermos, ¿ya? Entonces, desde el glomérulo producido por la presión de la sangre en el capilar del glomérulo, ¿no? El filtrado contiene 95% de agua y 3 de urea, ¿no? También pasan potasio, sodio, cloro, ácido úrico, creatinina. Diariamente se filtran 180 litros de plasma por los riñones, diariamente. Se filtra, ¿ya? No quiere decir que eso orinamos. Quiere decir que se filtran, que pasan por ahí. Y las vías urinarias, eso ya hemos visto. Los uréteres. Uréteres, conducto muscular. Los uréteres son músculos. ¿Quién está encendiendo su micrófono? Ya falta 1 minuto y 12. Voy a parar. Voy a parar y nos vemos, son las 10. Nos vemos a las 10:30, ¿ya? Vamos a descansar. Nos vemos a las 10:30. Iván, por favor, ¿pones? Ya, licenciada. Ya. Ok, nos vemos entonces 10:30. Continuamos, ¿ya? Está bien, licenciada.